¿no? Y en ese momento de profundo dolor, recuerdo un día en el hospital donde realmente me rendí, dije, no puedo más, y el camino por el que iba, por ahí no es. Y ahí vino el voy a pedir ayuda, ¿no? Y voy a pedir ayuda y buscar a personas que han tenido procesos profundos de sanación, de transformación. ¿Qué es esto cuando no sentirse suficiente, no? Creo que esta parte donde creo que mucha gente podemos empatizar, o desde este espacio donde el no sentirnos suficientes, creo que sería un tema importante como de retomar. Y hoy lo puedo ver como son patrones y condicionamientos que vienen desde la infancia, desde los primeros años, ¿no? Hay tanto miedo a la rendición o a decir qué voy a hacer porque no tengo ni idea de cómo empezar un nuevo proyecto, un nuevo camino, lo que sea. Pero eso nos da el espacio. Hola, bienvenidos a un episodio más de ¿Y tú cómo estás? Soy Celia Krieger, soy psicoterapeuta biodinámica corporal. Mi nombre es Ernesto Curi, también psicoterapeuta corporal. Hoy tenemos el gusto de tener a un invitado muy especial, Pablo Limón, bienvenido. Pues es coach, terapeuta, asesor financiero, especialista en finanzas y cómo fue cambiando todo esto ahora a un nuevo camino. Bienvenido a este episodio. Gracias, mil gracias por tenerme aquí. Gracias a los dos. Pablo, bienvenido. ¿Cómo te gustaría a ti presentarte hoy? Hablando de esto que está platicando Ernesto, ¿no? Hablando de finanzas, y a mí personalmente me toca conocerte, pues ya en este camino yo le llamo pues entre espiritual y de conocimiento con Byron Katie en The Work, fue donde nos conocimos. Sí. ¿Cómo ha sido esta transformación? Sí, nos conocimos en Ojai, un viaje increíble, sí. Un retiro de Byron Katie que ha sido una de mis grandes maestras y su metodología fue realmente muy poderosa en mi proceso. Pero les cuento un poquito de cómo se dio esta transición. Estuve 15 años en el mundo financiero corporativo y básicamente, pues sí, haciendo inversiones, mercados públicos, privados, banca de inversión, colocando empresas. Muchos años estuve realmente entregándome a un trabajo, pero entregándome en exceso a un trabajo, que hoy lo puedo ver desde una perspectiva, ustedes que son terapeutas, como una respuesta de trauma también a muchas de las experiencias y condicionamientos de vida, donde para mí era muy difícil marcar límites, para mí era muy difícil también desde un lugar de sentirme suficiente, ¿no? Entonces el trabajo era un espacio donde yo lograba generar esa suficiencia, ¿no? El tema es que ese vacío cada vez se hacía más grande. Y durante mis últimos años en este trabajo había, básicamente los días eran muy largos, ¿no? Muy pocos espacios de descanso y de relajación. Y como sabemos, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Y eventualmente llegó una crisis de salud. Y en esta crisis de salud perdí fuerza, movilidad, reflejos, sensibilidad en los brazos y en las piernas. Wow. Acabé internado, unos ataques de pánico, de ansiedad fuertes, y esto me llevó a repensar toda mi vida, a repensar qué es lo que quería hacer hacia adelante. Y vino desde un lugar de rendición profunda, de decir, yo hasta ese momento era yo solo, yo puedo con todo, no necesito ayuda de nadie, tengo las herramientas, llevaba muchos años meditando ya, pero eso de alguna manera también me empoderaba, decir, yo puedo con más, ¿no? Y en ese momento de profundo dolor, recuerdo un día en el hospital donde realmente me rendí, dije, no puedo más, y el camino por el que iba, por ahí no es. Y ahí vino voy a pedir ayuda, ¿no? Y voy a pedir ayuda y buscar a personas que han tenido procesos profundos de sanación, de transformación, y ahí comencé a pasar mis días de otra forma, bajando primero la velocidad para poder ir un poco más adentro, más profundo. Y una de las primeras decisiones que tomé fue renunciar a mi trabajo. Pues después de 15 años de estar atado a la certidumbre también de un steady paycheck, ¿no? Todos los claro. recurrente mensual, sí. Para mí ha sido como uno de los grandes retos que enfrentan en la vida. Fue como, ¿y ahora cómo se transita esto? ¿No? Porque yo de la universidad luego salté a tener un trabajo, una estabilidad laboral. Y era bueno, ¿y esto cómo se vive? Y ahí la red de soporte fue fundamental, ¿no? Coaches, terapeutas,
redes de contención, espacios. Me gustaría hacer ahí una pausa porque has dado como una información donde muy enriquecedora en el sentido de ¿qué es esto cuando no sentirse suficiente? ¿No? Creo que esta parte donde creo que mucha gente podemos empatizar o desde este espacio donde el no sentirnos suficientes, creo que sería un tema importante como de retomar para la gente que en algún momento, ¿cómo se siente? Porque no es real que se siente como no soy suficiente. ¿Cómo se sentía esa insuficiencia en ese momento? ¿No? Tantos años de vida a veces vivimos con no sentirnos suficientes o tenemos etapas donde hagamos y hagamos, podemos volver a llegar como esa creencia que nos limita a que no somos suficientes para qué o para quién. Claro, no, y la pregunta es muy buena y hoy lo puedo ver con perspectiva, ¿no? En su momento era algo completamente inconsciente. Desde ahí. Desde ahí viene. Y hoy lo puedo ver como son patrones y condicionamientos que vienen desde la infancia, desde los primeros años, ¿no? Y donde para sentirme suficiente probablemente había que hacer, había que dar algo, ¿no? Y en ese hacer, en ese dar algo es donde, recibías como el reconocimiento. Se genera como un imprint en el sistema donde si hago, entonces soy suficiente. Y eso se va perpetuando o se fue perpetuando a lo largo de mi crecimiento, ¿no? Y simplemente iban cambiando las figuras y figuras de autoridad, pero ahí estaba, ¿no? Y como te decía, realmente ese vacío cada vez... ¿Y cómo se sentía ese vacío? Para ti, ¿cómo fue? Grande. O sea, ¿cómo fue ese vacío? ¿Cómo lo sentías? Sí, tenía que ver en mi definición del mundo por muchos años. Estaba atado a estatus, a título nobiliario, ¿no? ¿Qué puesto tenía? ¿Qué sueldo tenía? ¿De qué tamaño eran mis equipos y mi responsabilidad? Y en función de eso era como, échenme más, ¿no? O sea, yo puedo con más y denme más áreas y denme más proyectos. Y ahí era como, sí soy suficiente, pero en la realidad estabas buscando llenar, satisfacer ese vacío interno con estímulos externos. Entonces, ese vacío realmente no estaba yendo a la raíz, no estaba yendo a darle a ese niño lo que quería el niño, ¿sabes? O sea, el decirle simplemente por el hecho de ser, por el hecho de estar, eres suficiente, claro. Mereces ser amado. Y en el momento que pude trabajarlo en espacios terapéuticos y pude ir a la raíz, pude conectar con esos espacios, fue que comenzó a hacer sentido. Y entonces es como un rewiring, ¿no? A nivel sistema nervioso, donde el sistema comienza a poder decir, puedo estar, puedo conectar, puedo hacer desde otro lugar, claro. ¿no? Y mi suficiencia no está atado a lo que haga, cuanto más a las hago, metas, a cuanto más voy a lograr, produzco, ¿no? Sí. ¿no? Porque además en los sistemas en los que nos hemos movido en esta sociedad suelen recompensar, ¿no? Mientras más hago, ¿no? Mientras más genero, mientras más produzco, mientras más gano, el sistema te premia, ¿no? Y en la escalerita corporativa va subiendo. Pero esto aplica en muchos de los sistemas vigentes en nuestra sociedad. Y me gusta cómo lo dices. Al principio nos compartías que esto se llevó hasta el hospital, ¿no? A este lugar en donde el cuerpo dijo, ya no puedo más. ¿No? Empezamos a escucharnos, empezamos a tocar un replanteamiento de vida. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? Y contestar preguntas como ¿para qué y por qué? ¿No? Después de que sales del hospital, ¿cómo empiezas a este camino de sanación y cómo llevas esta nueva definición de éxito, ¿no? Por lo que escucho con esto es que también nos replanteamos qué es el éxito hoy en día. Sí, increíble la pregunta porque creo que mucho viene desde ahí, desde replantearnos el éxito, al menos así fue para mí, como decir que esta definición de lo que durante tantos años construí, creí que era el éxito, pues de repente me doy cuenta que se siente completamente, ya no se siente verdadero. ¿No? Y es como todo el teatro se cae. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Y ahí fue realmente una rendición, o sea, pero fue una rendición desde un dolor profundo, de decir, no sé cómo, necesito pedir ayuda. Y ahí comencé a dejarme ayudar. ¿A quién acudes? Bueno, acudí a espacios de terapeuta. Lo primero que hice fue buscar a personas que yo quería, que había visto que habían tenido un proceso de
de sanación, de transformación en su vida. Y fue buscarlas y decirles, estoy en este lugar, ¿qué hago? ¿No? Y me empezaron a recomendar terapeutas, doctores, coaches, talleres, retiros, ¿no? Me la pasaba de retiros. Y empecé a pasar mis días, mis semanas, mis meses en esos espacios donde yo iba y donde veía que algo me tocaba profundamente, regresaba. Y así fue un poco este caminar. Al principio puse en pausa mi trabajo, pero bastante rápido me di cuenta que también era parte de lo que quería soltar en ese momento. Entonces también fue como, ok, un plan para salir, para entregar. Y de las primeras, es más, a los 2 días de que salgo del trabajo me voy a Bután, que ahí nos encontramos. También en el avión, sí, claro. Sí. Y ese fue como el inicio de decir, irme a un reino budista en los Himalaya, que había decidido repensar la definición de éxito, ¿no? Y decir, en lugar de medirnos por una fórmula de hace 80, 100 años, que es el PIB, nosotros tienen estos 9 pilares como miden el bienestar. Y bueno, es un ejemplo de inspiración en mi camino, donde fue muy rápido me di cuenta de lo que estaba disfrutando, ser dueño de mi tiempo y de mi energía. Y decir, wow, yo puedo elegir cómo empezar mis días. Y además, conforme me entregué en este proceso, los síntomas físicos empezaron el cuerpo empezó a responder, ¿no? Entonces empecé a mejorar bastante rápido y dije, por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, pues ha sido un camino que no termina, claro, pero que sí, terapeutas, coaches, sanadores, espacios de retiros, buscar espacios seguros, espacios donde podía ser yo, donde podía llegar con todo lo que traía y sentirme bienvenido y poder ver qué más había ahí adentro. Y qué importante, ¿no? O sea, me encanta cómo dices esto de, primero me tuve que rendir, ¿no? O sea, hay tanto miedo a la rendición, a decir qué voy a hacer, porque no tengo ni idea de cómo empezar un nuevo proyecto, un nuevo camino, lo que sea. Pero eso nos da el espacio, ¿no? O sea, al final, si no nos rendimos o si no nos damos esa posibilidad a lo nuevo, seguimos como atado a todo lo pasado, ¿no? Como fue este caso de dejar tu chamba y empezar un nuevo camino. ¿Y a dónde te ha llevado ese camino, no? Sí, me daba mucho miedo dejar el trabajo. Y también para eso hice un plan de vuelo. O sea, mi espacio de coaching con Mir fue, o sea, importantísimo para poder decir, ok, aquí voy a planear. O sea, aquí voy a todas las ideas que traigo y demás, y lo voy a poner en el centro y cómo, o sea, y poder primero empezar a conectar, porque para saber qué quiero hacer, primero tengo que saber quién soy yo. Claro. Pues primero fue realmente entregarme también un proceso de autodescubrimiento, de saber qué es lo que me apasiona, cuáles son mis talentos, qué me llama, dónde quiero poner mi energía allá afuera. Y una vez que lo comencé, porque al principio tenía mucho más claro qué no quería. Sí. Tenía muchísima nubosidad, tenía muy poca claridad de dónde enfocar el tiempo, la energía, los recursos. Y entonces ahí estos espacios me ayudaron mucho a poder decir, wow, ya sé cómo. Hoy por hoy tú te dedicas una parte a ser coach, ¿no? Hoy con lo que con lo que nos estás platicando, ¿cómo es cómo ha sido este trabajo para ti hoy poder también brindar o regresar o apoyar a las personas que están en alguna posición que se pueden sentir identificados con lo que nos estás diciendo? Sí, y me voy a ir un poquito atrás porque en este camino de reinvención, primero fue, al principio no quería saber nada del dinero. Entonces fue, o sea, todo lo contrario, enfocar en mí y después yo quería ser como todos estos especialistas, terapeutas que me estaban cambiando la vida. Entonces comencé a formarme, o sea, donde yo veía que había algo profundo se había movido dentro, regresaba y en varios acabé en certificaciones, formaciones y demás. Entonces vino desde un lugar muy orgánico, vino desde realmente encuerparlo, sentirlo, lo que a mí me estaba transformando, querer profundizar en esas herramientas. Y después me di cuenta que me encantaba también compartir estas herramientas con otros y apoyar a otros seres humanos en sus caminos de transformación, de reinvención. Y aquí tenía las finanzas como on hold, ¿no? Era
eran los malos que me habían hecho Todo eso. llegar al dolor, ¿no? Llevándonos a un 100 en vez de Sí, no es tan mal, no, pues no, a lo mejor verlo el enemigo en ese momento y luego poder integrarlo a toda tu vida, ¿no? así fue. O sea, en ese momento era el enemigo y en ese momento no lo quería, no lo quería Rechazo. cerca. Sí. En algún momento empecé a dar asesorías y consultorías y yo decía, bueno, pero yo voy a elegir con quién sí, o sea, en qué proyectos y con qué personas. Y eso se sentía bien, pero cuando solo había finanzas era como el Pablo malo generando ingreso para que el Pablo bueno pudiera formarse y seguir creciendo, ¿no? Y esa fue como una dualidad en la que también me sostuve un periodo. Una dualidad necesaria para llegar. Probablemente sí, sí, seguramente sí. Ahora, en el camino me fui dando cuenta que todo este capital intelectual, ¿no? De 15 años haciendo finanzas, inversiones, era también algo increíble, porque varios de mis maestros me decían, oye, Pablo, pero es que pues, yo no sé de finanzas y son muy necesarias. Ayúdame a entenderle a los números. Y de repente llegaban algunos proyectos de impacto y donde yo me encantaba y decía, wow, pero es que todo esto que aprendí, claro que sirve. Entonces comencé a resignificar mi relación con el dinero, a ponerlo allá afuera desde otro lugar y poco a poco comencé a integrar, ¿no? A integrar el Pablo de acá, el Pablo de acá y decir, es que esto soy yo, estos son mis talentos, estas son mis pasiones, también lo de acá desde otro lugar me encanta, ¿no? Y soy muy bueno. ¿Y cómo puedo integrarlo, unificarlo? Y ese fue como una parte súper importante en mi journey, que fue aprender de nuevo, a sentirme suficiente con todo lo que había transitado, caminado, integrado a lo largo de mi vida y decir, este soy yo, ¿no? Y estos son mis superpoderes, esta es mi medicina, esta es mi esencia, como lo queramos poner. Y poder conectar y reconectar desde ahí. Y ahí es que ya nace Insight Company, que es la empresa que tengo hoy, donde, bueno, tenemos distintos productos, pero sí hacemos uno a uno con dueños de empresas y líderes de empresas, donde integramos la parte personal con la parte profesional, la empresa con el mundo interior, la transacción con la relación. Igual de importante una transacción que la relación conmigo mismo, con mi pareja, con mis empleados, con mi equipo. Hacemos en espacios grupales workshops, también hacemos offsites para empresas y bueno, ha sido increíble como poder realmente sostener, ¿no? Las dos dualidades, los dos mundos y desde este lugar de contribución llevarlo a empresas, ¿no? Y eso es, bueno, un poco lo que hacemos en Insight y hay otros proyectos fuera que igual y ahorita les comparto. Voy a retomar algo de lo que decías, que a mí me hizo clic, la meditación, ¿no? Que decías, igual medito, ¿no? Como esta parte donde meditabas, pero al final de cuentas, como la meditación por sí sola muchas veces no llegas a la acción donde quieres ver la semilla de lo que planteaste. A mí me ayudó muchísimo. Por mucho tiempo medité, luego fui con Joe Dispenza, hacía todas, hago todavía y me fascina meditar. Es una de las prácticas que más disfruto hoy por hoy. Pero cuando fui con dos coaches diferentes en mi vida, sí me ayudó de una manera a aterrizar realmente a ver los proyectos que yo quería ver que funcionaran, digamos. Sí, sí. Y qué bueno que lo mencionas porque son distintas herramientas, o al menos así ha sido para mí. Yo descubrí la meditación hace 10 años más o menos, cuando nace mi primer hijo, y que algo cambia, ¿no? En mi definición del mundo y es como empieza una búsqueda de propósito que no había estado ahí antes. Mi mamá había transitado por un cáncer muy fuerte y también yo le preguntaba, ¿y a qué le atribuyes tu sanación? Y ella decía, la meditación. Entonces, y yo era muy mental en ese momento, empezaban los podcasts y me acuerdo Tim Ferriss cuando entrevistaba decía, oye, ¿y qué es lo que te ha cambiado la vida? Decía, la meditación. Yo decía, bueno, aquí tiene que haber algo, o sea, la meditación. Y llegué mucho por curiosidad a la meditación, pero de repente empecé a tocar estados de calma, de claridad y comencé a entrenar mi atención. Y eso me permitió acceder a estados internos de regulación. Muy profundo, sí. ¿Qué tipo de meditación? Vipassana, mindfulness.
Okay. Mi maestro Kavindu, que lo quiero mucho y me ha dado mucho en mi vida, él fue monje budista, ¿no? Y fue la primera persona con la que empecé a aprender. Al poco tiempo me empecé a ir a retiros de silencio con él y sí, mi nivel de reactividad bajaba muchísimo, ¿no? Y con mi hijo yo me sentía como un padre más presente, pero también había esto de yo puedo más, ¿no? Entonces échenme más Por eso porque ahora tengo estas cualidades. Y algo que lo pude ver después es que en estos años prácticamente no hacía trabajo emocional, ¿no? Entonces en muchos momentos me sentía muy solo, ¿no? En momentos fuertes, inesperados, que por definición la vida nos lo pone enfrente. Y en muchos momentos estaba yo contra el mundo, sobre todo en temas laborales, ¿no? O así me percibía, así me sentía. Sí. Aparte, teniendo la meditación y pudiendo observar todo lo que está pasando sin poder también tener como ese trabajo emocional, ahí también puede ocurrir como este movimiento en el sistema nervioso donde estás percibiendo, porque en la meditación muchas veces estás percibiendo todo lo que está pasando dentro de ti, ¿no? Bueno, ahora que mencionas sistema nervioso, con una mirada del sistema nervioso, también hoy puedo ver que en muchos de esos momentos que estaba meditando estaba disociado, estaba congelado. ¿Cómo sería? Platica un poquito a la gente de lo que estás hablando. Sí. ¿Cómo sería esto? Es como una lucha interna por llegar a un estado donde donde el sistema está tan cargado. O sea, a nivel fisiológico, los cables están tan cargados por experiencias de vida donde partes de mí se quedan congeladas en momentos del tiempo, que de repente después de un día intenso llegar y pedirle al cuerpo que se siente 20 minutos, media hora a estar tranquilo, es bajar el ritmo, ¿no? ¿Cómo le haces? A bajar el ritmo, pero viene desde un lugar de la exigencia. No, desde este lugar, lo mejor en ese momento bailas, sacudes el cuerpo, corres y luego, ¿no? Porque siempre es medita. Entonces, cuando la mente está ahí, el cuerpo es tal vez la meditación, está tu mente. A lo mejor puedes hacer algo antes, en vez de entrar a la meditación, que te vas a sentir como desde el deber, tengo que hacer esto, tengo que meditar, tengo que llegar, más que de este lugar como más. Sí, y la disociación de alguna manera es el cuerpo escapando para no estar aquí, porque estar en el momento presente puede ser lo más amenazante en ese momento. Entonces, para mí, después vino el camino del cuerpo, ¿no? Cuando les hablaba de estos espacios de profunda sanación terapéutica, la mayoría de mis maestros, el común denominador era enfoque en el cuerpo, enfoque en regresar, ¿no? Y en el momento en el que podíamos acceder a esas partes que se quedaban congeladas en el tiempo, completar las respuestas defensivas, ¿no? Las respuestas biológicas no completadas, en ese momento es que se restauraban cualidades en mi sistema. Entonces podía acceder a la claridad, a la calma, a la creatividad, a la curiosidad, a la compasión. Y desde esos espacios entonces sí, entonces ahí sí me puedo sentar y puedo tener una experiencia meditativa mucho más profunda y mucho más sostenida. Y también conectar, ¿no? Con esta parte creadora, porque no solamente es como, pero es desde qué lugar, desde una vitalidad, desde un espacio funcional, creativo, en calma. Y bueno, pues ha sido hermoso para mí poder redescubrir mi relación con el cuerpo en estos últimos años. Y mucho hoy también es la metodología con la que trabajo, es mente, vamos al cuerpo y una vez que podemos descargar, podemos entrar al self, al espacio del corazón, ¿no? ¿Cómo es esta parte de la descarga para la gente que nos está escuchando? ¿Qué significaría esto? Sí. La descarga tiene mucho que ver con completar esas respuestas biológicas de supervivencia que no pudieron ser completadas en ese momento. Eso puede ser que no pude empujar a alguien, no le pude pegar, no pude salir corriendo, no pude dar un paso atrás, no pude alzar mi voz, no pude marcar un límite. Entonces, eso me he formado como terapeuta somático en Somatic Experience y con IFS. Y en las dos metodologías tenemos herramientas para poder. Es mucho más importante lo que el cuerpo nos está diciendo que la narrativa, ¿no? Ustedes que son terapeutas somáticos lo pueden entender perfectamente. Entonces, hoy en día yo no necesito ni siquiera ir a la historia. Para mucha gente es más fácil llegar con la historia.
y está bien, podemos acceder a ella, pero simplemente de ver el movimiento en los pies, lo que está haciendo la mano, si te están sudando las manos, el latido ayudándote a conectar con el ritmo al que está latiendo tu corazón, con la respiración, si es superficial, es profunda. En fin, podemos acceder a esas memorias y lo trabajamos somáticamente, ¿no? También hay recursos como el gibberish, como el shaking, pero bueno, mucho, sí, me encanta. Es un Sabes que nos lleva, lo hemos hecho en algunos talleres también. Y es maravilloso este trabajo. Sí. Y me gustaría preguntarte, si estás en tu casa, pasa todo esto, ¿qué recomendación nos podrías dar para hacerlo en casa si no tenemos un terapeuta corporal o somático? Sí. ¿Quieren que lo hagamos aquí ahorita o...? Lo hacemos, pero lo tenemos que igual, porque hay gente que solo está escuchando y no está viendo. Yeah. Hay gente que puede verlo, lo podemos hacer, pero lo tienes que describir de una manera donde la gente que no pueda ver lo pudiera hacer también. Entonces, los podemos hacer de las dos formas. Bien, vamos a hacer hoy gibberish. ¿Han hecho gibberish? Sí. Ok. Sí. Gibberish es un mecanismo para descargar todo lo que estamos sosteniendo en el cuerpo, donde entre 5 y 10 minutos realmente estamos, es comenzar a dejar que el cuerpo se mueva y darle voz a lo que venga, pero tiene que ser, es como yo le digo a mis hijos, hoy vamos a inventar un nuevo idioma, o sea, hablar sin sentido. O sea, es como volverte loco, ¿no? Entonces me muevo y le doy voz a mi sistema volviéndome completamente loco. Entonces, ¿quieren que lo hagamos? Lo hacemos, aunque sea por unos 30 segundos. Sí, para marcarle el ejemplo. Bueno, entonces los invito a ponerse cómodos, a sentir el contacto de nuestros pies con el suelo y vamos a empezar a dejar que nuestro cuerpo comience a moverse. Y vamos a empezar a darle voz. Nos volvimos completamente locos por 20 segundos. Y bueno, hacer esto de verdad 5 o 10 minutos antes de dormir. Esto, shaking, son herramientas para no llevarte a la cama todo lo que tu cuerpo acumuló durante el día, ¿no? El baile es otro gran recurso. O sea, realmente es darle movimiento a lo que está atorado en el cuerpo. Y obviamente en sesiones terapéuticas accedemos a otros recursos donde lo que pasó en el trauma, como ustedes saben, fue too much, too fast, too soon, ¿no? O sea, no tuve tiempo. Entonces, en sesiones también bajamos la velocidad. Entonces, a la hora de bajar la velocidad es que podemos acceder a esas memorias, ir mucho más lento, ir mucho más profundo. Y obviamente accedemos a otros recursos que en un espacio 1 a 1 nos permiten sostener el proceso de otra forma. Qué importante como lo dices, porque bajar el ritmo nos hace estar más en contacto con nosotros, ¿no? Entonces empezamos realmente a sentir, llevarlo al cuerpo. Nos platicabas hace rato que era más mente y ahora es mente-cuerpo, ¿no? O sea, esta conexión, esta dualidad en la que sí vivimos y muchas veces queremos dejar fuera el cuerpo por miedo a sentir. ¿Qué nos podrías decir? ¿Algún mantra, alguna frase que te ayude a ti en llevar tu día a día en ataques de ansiedad o cuando algo está pasando? Mira, hay un par de frases que me vienen. La primera es keep trusting, sigue confiando. Han habido muchos momentos de este camino donde no estaba claro, ¿no? Donde había más oscuridad que luz, donde había dolor, donde había nubosidad y simplemente el hecho de confiar, ¿no? En confiar también en aprender a sentirme sostenido por algo más grande. Es decir, no tengo que tener todas las respuestas, pero ya no estoy solo, ¿no? Ya tengo una red de contención, de soporte y voy a confiar también en esa red. Voy a confiar en ese soporte. Voy a confiar en mis recursos humanos, en mi capacidad como ser humano para reinventarme. Eso para mí ha sido de los grandes aprendizajes de este caminar. Es decir, no tengo todas las respuestas y está bien, ¿no?
Y el otro, sí, mantra que me recuerdo mucho y con el que trabajo mucho es esta parte de que es igual de importante la relación que con la transacción. Entonces, después de muchos años de vivir en transacciones, ¿no? O sea, porque realmente mi día a día era muy transaccional en temas de finanzas, de inversiones. Hoy en día es, independientemente de la transacción por la que estés transitando en tu vida, no perderme a mí mismo en el camino, no olvidarme de la relación, ¿no? Y de esa relación que empieza conmigo, pero que también es con mi pareja, también es con mis hijos, también es con mi equipo de trabajo. Entonces, poderme sostener de una manera integral a lo largo de todo el proceso. ¿Cuál sería como la recomendación para las personas que se puedan sentir identificadas con algo de lo que estás diciendo? Si hoy pudieras ver como hacia atrás o pudieras ayudar o acompañar a alguien a que no tener que llegar a que el cuerpo colapse, ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque a veces vivimos sin darnos cuenta. Gente que dice, no, pues puedo identificar esto, pero no puedo identificar esto. Vivimos rápido, vivimos haciendo vas, vivimos como en velocidad, ¿no? Como en esta velocidad de la vida, en lo que nos estamos exigiendo. ¿Cómo sería, qué recomendación darías como para las personas que no pueden darse cuenta aún y no quieres que vayan como hacia un estado donde tengan que llegar al hospital o colapsar o no? Sí, muy buena pregunta, porque exacto, no todos tenemos que llegar a estrellar la idea camión, es no tener que llegar a ese lugar, ¿no? Sí. Entonces, primero creo que es en la medida que podamos darnos espacios para bajar la velocidad, es lo que nos permite acceder a reconectar con realmente qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Y muchas de mis invitaciones es a reconectar con tus talentos y con tus pasiones. O sea, realmente cuál es ese espacio de flow donde puedas acceder a esos insights y decir, esto es lo que quiero hacer. Aquí es donde me siento mucho más fuerte, donde esto se siente, pero fuerte desde un lugar donde me puedo sentir fuerte, pero sin que sea una rigidez insostenible, ¿sabes? Claro. Entonces, sin duda, esa parte es fundamental. Y lo voy a repetir de nuevo, pero es tener vínculos, tener redes de soporte, ¿no? Lo decíamos hace rato, o sea, eventos fuertes e inesperados, por definición, la vida nos lo va a poner en. Claro, o sea, claro. Crisis económicas, que trascienda algún familiar, eventos difíciles, salud, o sea, pero el cómo lo transito, ahí es donde yo tengo una elección. Claro. Y cuando estoy solo es muy difícil ampliar la visión de túnel, porque cuando estoy en supervivencia, todos mis recursos están enfocados en sobrevivir, en pasar. Y si yo tengo apoyo en ese momento, me pueden decir, Pablo, mira, fíjate que tenemos todos estos recursos alrededor, ¿no? Y lo que tú piensas que es la única alternativa no lo es. Entonces, nos hablaste de Somatic, nos hablaste de meditación, platicamos nada más ligeramente de The Work, nos platicas de coach. ¿Qué otra, dónde acudiste tú más para poder llegar? ¿Cuáles han sido tus refugios estos donde has podido sanar? Sí. IFS, Internal Family Systems, ha sido un camino hermosísimo. Es una herramienta que además con Somatic es increíble porque también está muy enfocada, parte de una perspectiva que todos tenemos partes protectoras y partes exiliadas, ¿no? Como estos lugares dolorosos, difíciles de acceder y estas máscaras, estos mecanismos de supervivencia que nos están protegiendo para no volver a sentir ese dolor que en algún momento fue muy intenso. Y es una metodología que además, sí, a mí me encanta ligarla con Somatic. Podemos acceder a restaurar esas cualidades que se han perdido en muchos de nosotros. Constelaciones familiares ha sido otro camino increíble para mí. Ha sido una manera de honrar, ¿no? Y de sanar mi relación con mi linaje, de reconectar con mi fuerza, con mi poder y también de poder completar respuestas defensivas. Esa parte, Somatic Experiencing, la parte de coaching y los retiros. O sea, los retiros para mí, hubo como un par de años que
me echaba 6, 7, 8 retiros por año. Entonces estuve all in, ¿no? Y tocando distintas fibras de mi vida, retiros de infancia, retiros de masculinidad, retiros de sexualidad, retiros alrededor de distintas etapas de mi vida. Los retiros con hombres fueron y han sido muy importantes. No me gustaría que acabe el podcast y que no nos platiques un poco de esta idea que en algún momento me comentaste, de esta parte de los círculos de hombres, ¿no? Hablamos de círculos de mujeres, pero esta parte de los hombres que pues no está hoy por hoy como, no sé qué adjetivo ponerle, pero no es tan común, digamos, ¿no? Y que hoy por hoy se empieza a ver como la gran herramienta de vida, que es el poder estar sostenido por... Sí, y qué bueno que lo mencionas, y qué bueno además que venga de ti, porque hay mujeres que me dicen, oye Pablo, ¿y por qué no los haces mixtos, no? ¿Por qué solo para hombres? Y bueno, también hay espacios, o sea, sostengo espacios mixtos en retiros, en offsites, en workshops, pero la parte de los círculos, hay una parte de mi camino que ha sido muy profunda trabajando en espacios de hombres. Y también lo que les digo a las mujeres, en la medida que tu pareja, que el hombre en tu vida tenga un espacio seguro, totalmente, él va a ser un espacio seguro para ti. Totalmente. Y entonces es abrir, las mujeres tienen mucho mayor acceso a estos espacios de contención, a poder realmente hablarle a una amiga y decir, me siento así, quiero tocar, o sea, a tocar tus fibras emocionales, a poder llorar, a poder recibir un abrazo. Entre hombres es muy poco común, ¿no? Es como, échale ganas. Sí, la palmadita ya, no pasa nada. Sí, vamos a echarnos unas cervezas, un tequila. Y realmente lo que estamos haciendo es reprimir. Y claro, después estallamos como volcán, explotamos porque no estamos hechos para no sentir, ¿no? Entonces, todo este condicionamiento de los hombres no lloran, el que se enoja pierde. O sea, el verse fuerte siempre, ¿no? Sí, tener yo puedo, yo solito, ¿no? Yo tengo que sostener todo. Entonces, realmente, para mí, el poder abrir un espacios seguros para otros hombres es algo que está en mi llamado, está en mi camino. Me encanta poder. O sea, hoy empezamos hace un año, justo en noviembre de hace un año, éramos 8 hombres en el primer encuentro. Hoy tenemos una comunidad de más de 100 hombres. Wow. Y realmente es un espacio donde podemos llegar con lo que haya. Me encanta porque además el podcast se llama ¿Y tú cómo estás? ¿No? Sí. Y yo creo que luego me encantará que me cuenten cómo salió eso, pero después de hola, yo creo que ¿y tú cómo estás? Es la frase que más decimos, o sea, en WhatsApp, en persona, en mail, ¿tú cómo estás? Y la respuesta que siempre decimos es bien, ¿no? Bien. Tú sí. Y estos espacios de entrada los abrimos diferente, abrimos con un check-in, o sea, donde realmente invitamos a que hagas un check-in de cómo llegas, con todo lo que traigas. Y entonces, de las primeras compartidas que tenemos es cómo llega, cómo estás, pero cómo estás en serio. Eso, de eso se trata cuando estás preguntando el título. Sí. Justo de eso es, ¿y tú cómo estás? Sí. ¿No? ¿Y tú cómo estás? Bien, tú. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu respiración? Sí. Realmente entrar a ese estado. ¿Y tú cómo estás? Cuando alguien te pregunta y te ve, ¿y tú cómo estás? Y realmente no quieres el bien que se contesta automático, es como entrar realmente a presencia, a volver al momento presente y ver cómo estás. Sí. Porque vamos cambiando, vamos a ir cambiando, como dices, cómo va surgiendo el día, pero que alguien realmente se acerque contigo o tú mismo. ¿Y cómo estoy? ¿No? ¿Tú cómo estás? Me encanta cómo lo dices, ¿no? Elio, porque, o sea, esa misma pregunta repitiéndotela 3 veces, ya no es lo mismo, ¿no? Sí, pero totalmente de acuerdo y me encanta que haya nacido así el podcast. Lo que yo he visto es que para que realmente la respuesta pueda diferir del bien tradicional, me tengo que sentir seguro. Entonces todo comienza con un contenedor donde hay acuerdos de confidencialidad, de honestidad, de respeto, de responsabilidad, de aceptación, donde no hay juicio. Entonces, donde realmente puedo llegar y decir, ¿cómo estoy? Estoy hecho mierda. Estoy cansado,
estoy transitando por esto y esto en mi vida. Que se valen todas las emociones, se vale todo. Y hay quien llega y dice, oye, hoy estoy muy bien. Claro, hoy, y también ¿no? sí. Y también es parte del contenedor y de lo que necesitamos para sostener el espacio. Pero es un espacio donde todo es bienvenido, donde descargamos, ¿no? Con distintas herramientas, metodologías somáticas, compartimos, exploramos, trabajo de sombra, honramos, celebramos, pero también lloramos, o sea, bailamos. Entonces, es algo hermoso. Realmente yo honro a todos los hombres que se han atrevido a dar un paso dentro de ese espacio, que hoy en día este es un espacio seguro en su vida, ¿no? Y se va convirtiendo en una hermandad. O sea, realmente es un espacio donde nos sostenemos en comunidad, en círculo. O sea, es la belleza de esta figura geométrica, ¿no? Es que hay estudios ahorita que dicen que qué es lo que hace que vivas más tiempo y qué es lo que vivas más tiempo, pero con mejor calidad de vida. Y dicen que no es tener dinero, no es tener, no sé cuál es la segunda, pero dicen en dónde está el tener comunidad. Entonces, aparte de esto, formas una comunidad de gente que estás compartiendo desde este espacio vulnerable, donde realmente eres tú. Entonces, creo que eso es maravilloso. Qué valioso espacio, porque no hay espacios así. O sea, por lo menos yo como hombre me encanta escucharlo. Y me interesa justo quería que nos compartieras para todos los hombres que nos están escuchando o a las mujeres que quieran compartírselo también, a los esposos, a los hijos, a lo que sea. ¿Cómo llegamos contigo? ¿Cómo llegamos a este círculo? Sí, en mi Instagram, Pablo Limón, ahí pues una vez al mes nos reunimos y ahí posteo el siguiente en noviembre, tenemos 20 de noviembre y 11 de diciembre, una vez al mes nos reunimos, son por donación, o sea, realmente es un espacio, no hay excusas para no venir si sientes el llamado de estar ahí. Pues la verdad nos quedamos muy contentos con platicar contigo, el poder escuchar esto. Claro que yo también voy a correr a decirle a Jaime que tiene que unirse. Pues muy agradecidos, Pablo, de que estés aquí. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias, me encantó estar aquí, me sentí muy, muy cómodo abriendo esta conversación con ustedes. Muchas gracias. Que sea la primera de muchas. Bienvenido. Que así sea. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos.